Buenas tardes. El día de hoy miraremos el capítulo 5, titulado La elasticidad y sus aplicaciones. Elasticidad es una medida de capacidad de reacción o de respuesta de la cantidad demandada o de la cantidad ofrecida ante un cambio en uno de sus determinantes. También sirve para hacer proyecciones de cuánto se demandará o se venderá según cambien los precios. Miraremos 4 tipos de elasticidad. Para la demanda, 3. Elasticidad precio de la demanda, elasticidad de ingreso de la demanda y elasticidad cruzada de la demanda. Y para la oferta, la elasticidad precio de la oferta. Miremos la primera. La elasticidad precio de la demanda es una medida de qué tanto la cantidad demandada responde a los cambios en el precio. La fórmula que vamos a usar es la fórmula de arco o punto medio. ¿Qué significa arco o punto medio? Que si esta es su curva de demanda, vamos a calcular la elasticidad entre esos dos puntos. La fórmula que vamos a usar, EPX, quiere decir elasticidad precio de la demanda o coeficiente de elasticidad de la demanda, ¿bien? Esta parte de acá de arriba sería esto, que es lo mismo que esto que es lo mismo que esto, es que el cambio porcentual en la cantidad demandada del bien X. Y esta parte de abajo, ¿qué es esto? Es el cambio porcentual en el precio del bien X. ¿Cómo vamos a calcularlo? Pues vamos a calcularlo restando la cantidad 2, demandada 2, menos la cantidad 1, dividida entre el promedio de las cantidades. Para el cambio porcentual en el precio, igual precio 2 menos precio 1 entre el promedio de los precios. Dice que hay una regla general que es útil, ¿verdad? Cuanto más plana sea la curva de la demanda que pasa por un punto determinado, tanto mayor será la elasticidad precio de la demanda. O sea que entre más plana, más horizontal, ¿verdad? Es más grande la elasticidad. Cuanto más pronunciada, o sea, un poco más inclinada o totalmente vertical, sea la curva de demanda que pasa por un punto determinado, tanto menor será la elasticidad precio de la demanda. Esto lo vamos a ver con las curvas que a continuación, todo esto que acabo de ver con las curvas que a continuación les voy a presentar. Miremos la primera curva. La primera curva dice demanda perfectamente inelástica. ¿Cuándo una demanda es perfectamente elástica? Cuando al calcular el coeficiente es igual a 0. Es igual a 0. Bien, es igual a 0 ¿por qué? Porque el cambio porcentual en la cantidad es igual a 0. Miren, no hay cambios en la cantidad, ¿verdad? Puede subir el precio, la cantidad que sea, ¿verdad? El precio puede subir y la misma cantidad se va a comprar. Un ejemplo de eso es la sal. No porque esté más barata la sal, le vamos a echar más cucharadas de sal a la comida, ¿verdad? Compramos la misma cantidad, ¿bien? Luego está, si usted se fija, pues es una curva como totalmente horizontal. Si usted se fija, es una curva totalmente horizontal. Siguiente. La siguiente es una demanda, ¿cómo? Una demanda inelástica. Inelástica. Cuando decimos una demanda inelástica, tenemos que tener muy pendiente algo, ¿bien? ¿Cuál es lo que tenemos que tener pendiente? Que el cambio porcentual en la cantidad demandada, es menor al cambio porcentual en el precio, ¿bien? O sea que usted va a tener que lograr ver que cada vez que calcule este coeficiente, el cambio porcentual en el precio va a ser mayor. O sea que
Si usted está en esta gráfica, ¿verdad? El cambio porcentual en la cantidad es menor al cambio porcentual en el precio. O sea que el cambio porcentual en el precio es mayor. Entonces, eso siempre le va a dar ¿cuánto? Va a ser menor a 1, ¿verdad? Menor a 1. Cuando el cambio el cambio porcentual es menor, pues le va a dar a 1, ¿verdad? Bueno, usted puede ver ahí esos dos tipos de elasticidad. Miremos las siguientes dos. Demanda unitaria. ¿Cuándo es unitaria? Pues le voy a decir que unitaria es cuando el cambio porcentual en la cantidad es igual al cambio porcentual en el precio. Y por eso le da igual a 1. Igual a 1. Veamos la siguiente. Demanda de elasticidad elástica. La demanda de elasticidad elástica. ¿Qué sucede con la demanda de elasticidad elástica? Pues el cambio porcentual en la cantidad demandada, se lo voy a escribir acá. El cambio porcentual en la cantidad demandada es mayor al cambio porcentual en el precio, ¿verdad? En el precio del bien. Y por último, veamos cuando la demanda es perfectamente elástica. Una demanda perfectamente elástica tiene esta forma, mire, tiene una forma como totalmente horizontal. Totalmente horizontal. ¿Qué sucede en este tipo de demanda? Que si usted se fija, no hay cambios en el precio. Si no hay cambios en el precio, significa que este coeficiente de elasticidad, ¿sabe qué sucede? Tiende a infinito. ¿Por qué tiende a infinito? Porque el cambio porcentual en el precio es igual a 0. Igual a 0, ¿bien? Igual a 0. Sigamos. Determinantes de la elasticidad precio de la demanda. Bueno, hay varios determinantes. Aquí vamos a ver 4, ¿verdad? El número 1 dice la disponibilidad de sustitutos cercanos. Los bienes con sustitutos cercanos tienden a tener demandas más elásticas. Oiga bien, si tiene sustitutos cercanos, las demandas son más elásticas, debido a que es más fácil cambiar de un bien por otro. Al tener sustitutos, para usted se le hace más fácil cambiarlo, ¿verdad? Por ejemplo, la mantequilla y la margarina son fácilmente sustituibles. Un pequeño incremento del precio de la mantequilla, ¿qué hace usted? Pues compra margarina, ¿verdad? Compra margarina, ¿verdad? Suponiendo que la margarina se mantenga constante, entonces la cantidad vendida de mantequilla disminuye. Por otro lado, como los huevos son un alimento sin sustitutos, el huevo no tiene sustitutos cercanos, no hay ninguno, ¿verdad? Entonces la demanda de huevos es menos elástica que la demanda de mantequilla. ¿Bien? Entonces quiere decir que entre más sustitutos tenga, más elástica es el producto, la demanda de ese producto. Entre menos sustitutos tenga, menos elástica es la demanda de ese producto. Inciso B, necesidades frente a lujos. Ya todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de necesidades y de lujo, ¿verdad? Ya todos sabemos cuando nos referimos a necesidades y a lujo, ¿bien?
Bueno, las necesidades tienden a tener demandas inelásticas. Las necesidades. Usted sabe que las necesidades son la ropa, la alimentación, el techo, las medicinas. Todo eso son necesidades. También decimos productos básicos, ¿verdad? Mientras que los lujos tienen demandas elásticas. ¿Por qué? Si usted si no lo tiene, pues no se muere si no los tiene, ¿verdad? Puede vivir sin ellos. Cuando el precio de una visita al médico aumenta, ¿qué pasa? Las personas no suelen reducir drásticamente el número de veces que acuden al médico, aunque sus visitas se pueden volver menos frecuentes, pero no dejan de ir. Por otro lado, cuando el precio de los veleros aumenta, entonces la cantidad demandada de veleros disminuye sustancialmente. La razón es que la mayoría de las personas acude al médico por necesidad. Acude al médico por necesidad. Y los veleros para nosotros son un lujo, ¿verdad? Son un lujo. Entonces, no los necesitamos, ¿bien? No los necesitamos. Miremos los otros dos. La definición del mercado. La elasticidad de la demanda en un mercado depende de cómo trazamos los límites del mismo. Si es un mercado pequeño, reducido, estrecho, le dice, ¿verdad? O es un mercado muy amplio. Entre más definido, o sea, reducido, más pequeño sea el mercado, se tiende a tener demandas más elásticas. Oiga bien, más reducido, más elásticas que los mercados en un sentido más amplio, porque se vuelve más fácil encontrar sustitutos cercanos para los bienes de mercados más estrechos. Entre más estrechos, más sustitutos tienen. Por ejemplo, la comida es una amplia categoría. Tiene una demanda inelástica. ¿Por qué? No hay buenos sustitutos para la comida. No hay sustitutos para la comida. Mientras que el helado, que es una categoría definida, pequeña, tiene una demanda más elástica porque es fácil de sustituir el helado por otro postre. Por ejemplo, el helado de vainilla, una categoría aún más estrecha, más pequeña, más reducida, que la del helado, tiene una demanda muy elástica debido a que existen otros sabores de helados que son casi perfectos sustitutos de este. ¿Okay? Inciso D, el horizonte del tiempo. Los bienes tienden a tener demandas más elásticas. Entre más largo sea el horizonte de tiempo, ¿verdad? Es más elástica. Es la demanda de ese producto. Cuando el precio de la gasolina aumenta, la cantidad de gasolina cae ligeramente en los primeros meses. Bien poco, ¿verdad? La gente deja de consumir muy poco. Después de un tiempo, las personas compran automóviles que gastan menos gasolina, usan el transporte público, se mudan a un lugar más cercano al trabajo, que pueden irse a pie, ¿verdad? Y después de unos años, la cantidad de gasolina demandada cae sustancialmente. Entonces, más elástico en el largo plazo, menos elástico en el corto plazo. Los ingresos y la elasticidad precio de la demanda. ¿Cómo calculamos qué son los ingresos totales? Es la cantidad pagada por los compradores y recibida por los vendedores de un bien. Esta cantidad es el precio del bien multiplicado por la cantidad de bienes vendidos. O sea que usted el ingreso total, digamos, de lo oferente, usted lo calcula precio por cantidad. Bien. ¿Cómo cambian los ingresos totales al movernos a lo largo de la curva de demanda? La respuesta depende de la elasticidad precio de la demanda. Si la demanda es inelástica, mire, esto tiene que aprendérselo bien. Bueno, todo esto le va a servir en microeconomía, ¿verdad? Pero digamos, si la demanda es inelástica, si el precio sube, los ingresos totales también suben. ¿Bien? En esta, si la demanda es elástica, si el precio sube, los ingresos totales, ¿qué les pasa?
bajan. En esta, que es lo contrario a todo lo demás. En una demanda inelástica, si el precio disminuye, ¿qué pasa con el ingreso total? El ingreso total también disminuye. Y si la demanda, que es la demanda es elástica, al bajar el precio, ¿qué le pasa al ingreso? El ingreso total aumenta. El ingreso total aumenta, ¿bien? Aumenta. La elasticidad y los ingresos totales a lo largo de una curva lineal. Esta roja que usted ve es una curva de demanda lineal. Mire, la pendiente de una curva de demanda lineal es constante, pero su elasticidad no la es. Mire, para calcular usted la curva de demanda, la pendiente de una curva de demanda, ¿qué hace usted? Pues calcula el cambio porcentual, el cambio en el precio. Para calcular la pendiente se calcula así, miren. El cambio en el precio del bien sobre el cambio en la cantidad de ese bien. En la cantidad de ese bien. ¿Bien? Entonces usted en toda esta curva empieza a calcularlo, en cualquier punto empieza a calcular la pendiente va a ser la misma. La mismita, ¿verdad? Si le sale 2, en cualquier punto siempre le va a salir 2. Pero, ahí le dice, pero la elasticidad no es constante a lo largo de la curva de demanda lineal. Por ejemplo, mire acá, en este punto, acá exactamente en este punto, permítame. En este punto, la elasticidad es perfectamente elástica. Entre ese punto y la elasticidad es elástica. En el punto medio de la línea, de esa curva de demanda lineal, la elasticidad es unitaria. Entre ese punto y la elasticidad es inelástica. Y en este punto, la elasticidad es perfectamente inelástica. Decíamos que en este punto era perfectamente elástica. ¿Sí? Veamos la siguiente elasticidad. Ya vimos elasticidad precio de la demanda. Ahora, elasticidad de ingreso de la demanda. Elasticidad de ingreso de la demanda es una medida de qué tanto la cantidad demandada responde o cambia ante un cambio en el ingreso del consumidor. El cambio porcentual en la cantidad demandada entre el cambio porcentual en el ingreso, esta es la fórmula que vamos a usar. Bien, ¿verdad? ¿Qué fórmula vamos a usar? Pues vamos a usar siempre la fórmula de elasticidad arco, ¿verdad? Arco, la fórmula de arco o punto medio, que es la misma. Entonces, viene usted y ¿qué hace? Divide el cambio porcentual en la cantidad demandada, ¿verdad? El cambio porcentual en la cantidad demandada entre el cambio porcentual en el ingreso. Esto. Permítame. Entonces les decía que era el cambio porcentual en la cantidad demandada entre el cambio en el ingreso. ¿Cómo calculamos el cambio porcentual en la cantidad demandada? Igual que lo calculamos en la elasticidad anterior, que era la elasticidad precio a la demanda. Igualito, cantidad demandada 2 menos cantidad demandada 1 entre cantidad demandada 2 más cantidad demandada 1 entre 2. Que esto es lo mismo que usted diga, cantidad promedio. Cantidad promedio. Promedio. ¿Y el cambio en el ingreso?
porcentual en ingreso, pues mire, ingreso 2 menos ingreso 1 entre la suma de los ingresos dividido entre 2, que es lo mismo que usted diga ingreso promedio. Bien, este coeficiente de elasticidad ingreso, este coeficiente, si el coeficiente a usted le sale positivo, se trata de un bien normal. Pero si a usted al realizar el ejercicio le sale negativo, se trata de un bien inferior. ¿Qué son bienes normales? Mire, aquí está a la derecha, bienes normales. La mayoría de los bienes son normales, es decir, a mayores ingresos aumenta la cantidad demandada. O sea, que en esto, si el ingreso aumenta, ¿qué pasa? Si el ingreso aumenta, aumenta la cantidad demandada. Si aquí, si el ingreso aumenta, aumenta la cantidad demandada. Bien, o sea que la cantidad y el ingreso se mueven en la misma dirección. Por eso, el coeficiente de elasticidad de ingreso le sale positivo, ¿verdad? Positivo. Miremos lo contrario. Lo contrario sería si al calcularlo, el coeficiente le sale negativo. Si el coeficiente le sale negativo, ¿qué va a pasar? Si le sale negativo. Si le sale negativo, es porque hay una relación inversa entre el ingreso y la cantidad. Mire, bienes inferiores, bienes como el transporte público son inferiores. A mayor ingreso, menor la cantidad demandada. Como la cantidad demandada y el ingreso se mueven en distintas direcciones, la elasticidad ingreso de la demanda es negativa, ¿verdad? Negativa. La cantidad de ingreso de la demanda es negativa. Entonces acá, si el ingreso sube, en esta parte de los bienes inferiores, si el ingreso sube, ¿qué va a pasar si el ingreso sube? Si el ingreso sube, algo pasa que no me escribe esto. Si el ingreso sube, la cantidad demandada, no, ya no. Vamos a hacerlo con el ingreso. La cantidad demandada, ¿qué pasa? Disminuye. Y aquí es al revés. Aquí se mueve la misma dirección. Si el ingreso sube, la cantidad demandada, ¿qué pasa? Sube. ¿Okay? Aquí hay una relación directa, ¿verdad? O sea que se mueven en la misma dirección, por eso es positivo el coeficiente. Y en este la relación es inversa. Si el ingreso sube, la cantidad demandada baja. Entonces, por eso el coeficiente sale negativo cuando usted lo calcula. Miremos la tercera elasticidad. La tercera elasticidad es la elasticidad cruzada de la demanda. ¿Por qué se dice cruzada? Porque está hablando de dos bienes diferentes. Usted cruza la cantidad de un bien con el precio de otro bien. Entonces dice que mide qué tanto la cantidad demandada de X responde a los cambios en el precio de Y. O sea, mide qué tanto la cantidad demandada de un bien responde a la cantidad en el precio de otro bien. Este coeficiente, pues lo vamos a denominar así, X, P, Y. Elasticidad de X respecto al precio de Y. Y se calcula el cambio porcentual en la cantidad demandada de X sobre el cambio porcentual en el precio de Y. Esta sí, si a usted al calcularla le sale positiva, son bienes sustitutos, pero si les sale negativa, son bienes complementarios. ¿Cómo se calcula? Igual que el anterior. Cambio porcentual en la cantidad demandada 2 menos la 1
entre la cantidad 2 más la 1 entre 2. Y el precio, igual, precio de Y2 menos precio de Y1 entre precio de Y2 más precio de Y1 entre 2, ¿verdad? Entre 2. Es casi parecida a la primera, nada más que en la primera, ¿qué pasa? En la primera, esta parte de abajo es X y en esta, en la cruzada, es Y. Pero todo lo demás es igual. Es igual. Veamos la cuarta elasticidad. La cuarta elasticidad, ya que estamos hablando de la elasticidad de la oferta. En la elasticidad de oferta vamos a ver una que es la elasticidad precio de oferta. Mide qué tanto responde la cantidad ofrecida a cambios en el precio. La oferta de un bien se dice que es elástica si la cantidad ofrecida responde sustancialmente, o sea, bastante a cambios en el precio. Y la oferta se dice que es inelástica si la cantidad ofrecida responde levemente, ¿verdad?, al cambio en el precio. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues se parece a todas las demás, nada más que en las otras decía, en vez de O, decía D, ¿verdad? Entonces el cambio porcentual es la cantidad ofertada de X sobre el cambio porcentual en el precio de X. Y la misma fórmula, mire, cantidad 2 menos cantidad 1 ofertada, ¿verdad? Sobre la cantidad ofertada 2 más la cantidad ofertada 1 entre 2. Y el cambio en el precio, pues igualito que las demás. Precio 2 menos precio 1 entre precio 2 más precio 1 entre 2. También la oferta tiene sus determinantes. La elasticidad de la oferta, precio de oferta tiene sus determinantes. Vamos a ver dos. Dice, la elasticidad precio de la oferta depende de la flexibilidad que tengan los vendedores para cambiar la cantidad de bienes que producen. Va a depender de eso, ¿verdad? Que el tiempo que tengan para cambiar la cantidad de bienes que producen. Por ejemplo, los terrenos que dan a la playa tienen una oferta inelástica. ¿Por qué? Es casi imposible producir más de eso, ¿verdad? Es imposible que usted, si es dueño de terrenos allá, un día cualquiera se le ocurra que va a ampliarlo, ¿verdad? A tener una oferta mayor, ¿verdad? A producir más terrenos en la playa. No es imposible, ¿verdad? Por otro lado, los bienes manufacturados, como libros, automóviles, la ropa, televisores, tienen oferta elástica. ¿Por qué? Ante incrementos en un precio, la cantidad ofrecida puede aumentar. Porque como usted es vendedor, ¿verdad? Y ve que el precio sube, entonces usted rápidamente puede aumentar la producción, ¿verdad? Pone a las fábricas a trabajar más tiempo, a producir más, ¿verdad? Ok, número 2. En casi todos los mercados, un determinante clave de la elasticidad precio de la oferta es el periodo que se está considerando. O sea, si es largo plazo o corto plazo. La oferta es usualmente más elástica, bien, en el largo plazo que en el corto plazo. O sea, que en el corto plazo es menos elástica. Durante periodos cortos, las empresas no pueden modificar fácilmente el tamaño de sus plantas para producir más o menos bienes. Por tanto, a corto plazo, la cantidad ofrecida no responde mucho al precio. Por el contrario, durante lapsos largos, las empresas pueden construir nuevas plantas o cerrar algunas plantas viejas. Además, es posible que lleguen empresas nuevas al mercado y que cierren empresas que tenían muchos años de operar. Por esto, a largo plazo, la cantidad ofrecida responde sustancialmente a cambios en el precio. ¿Cuáles son las formas de la elasticidad del precio de la oferta? Pues, son el mismo tipo de elasticidad, ¿verdad? Que la demanda. Está la oferta perfectamente inelástica, la oferta inelástica, la oferta unitaria, la oferta elástica y la oferta perfectamente inelástica. ¿Bien? Perfectamente, perdón, elástica. Si usted se fija, pues, porque como es oferta y la oferta tiene pendiente positiva, no podemos decir que es igual, ¿verdad? Pero digamos, la oferta perfectamente inelástica. ¿Qué pasa con la oferta perfectamente inelástica?
pues tiene una forma como totalmente vertical, totalmente vertical. ¿Por qué? Porque mire, aquí su coeficiente va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque el cambio porcentual en la cantidad es igual a 0. Mire, no hay cambios en la cantidad, es igual a 0. Miremos la que sigue, la oferta inelástica. ¿Por qué es inelástica? Bueno, porque cuando usted calcula el coeficiente va a ser menor a 1, porque el cambio porcentual en la cantidad ofertada es menor al cambio porcentual en el precio del bien. La unitaria, pues el coeficiente es igual a 1. Igual a 1. ¿Por qué? Porque el cambio porcentual en la cantidad ofertada, otra vez, en la cantidad ofertada es igual al cambio porcentual en el precio del bien. Oferta elástica, pues el coeficiente de este bien es mayor a 1. ¿Por qué? El cambio porcentual en la cantidad es mayor al cambio porcentual en el precio del bien. Y por último, la oferta, la oferta perfectamente elástica. Tiene una forma horizontal. Este es su coeficiente. Tiende a infinito. ¿Por qué tiende a infinito? Porque el cambio porcentual en el precio es igual a 0. Miren, no hay cambio en el precio. Bueno, voy a compartirles ahora unos ejercicios, ¿verdad? Unos ejercicios que tengo acá prácticos, ¿verdad? Para que usted se haga una idea de cómo calcular la elasticidad, digamos, precio de la demanda. Dice, cuando el precio de un celular era 90, pues ¿qué es 90? 90 es la cantidad 1. Perdón, el precio 1. Dice que los consumidores adquirían 3.000, entonces la cantidad 1 es igual a 3.000. Al bajar el precio 2, entonces, porque bajó el precio, la cantidad, ¿qué pasó? Subió, ¿verdad? Subió a 5.000. Entonces, mire, para calcularla usted va a usar esta fórmula de arco punto medio que yo le enseñé y usted empieza a decir, si calcula esta parte que la tengo acá, dice cantidad 2, ¿cuál es la cantidad 2? Mire, 5.000, aquí está, 5.000. Menos la cantidad 1, ¿cuánto es? 3.000. ¿Entre qué? Entre la cantidad 2 más la cantidad 1 entre 2. 5.000 más 3.000, ¿cuánto es? 8.000. 8.000 entre 2, aquí está, 4.000. Cuando usted divide esos 2.000 entre 4.000 y luego lo multiplica por 100, le va a dar 50. Bien. Luego, calcula el cambio porcentual en el precio. Precio 2. El precio 2 es 70. Bien, precio 2 es 70. Bueno, acá es acá. 70 menos 90 entre 80. Y eso le va a dar, ¿qué? Menos 25. Menos 25. Entonces, usted divide 50 menos 25, le va a dar menos 2. ¿Qué sucede? Mire lo que tengo acá. La elasticidad, precio de la demanda, siempre va a ser negativa. Para poderlo interpretar, usted tiene que sacar que el valor absoluto, en este caso, el valor absoluto de menos 2 es 2. Entonces, ¿usted qué dice? ¿Cómo lo interpreta? Eso lo va a ver en micro, pero se lo voy a enseñar acá. Dice usted, cuando el precio disminuye en 1%, la cantidad demandada aumenta en 2%. Aumenta en 2%. ¿Qué es este 2%? Veamos ahora un ejercicio del ingreso. Dice acá, mire, calcule la elasticidad de ingreso de la demanda mientras su ingreso aumenta de 10.000 a 12.000. Entonces, el ingreso
1 es 10,000, el ingreso 1 es igual a 10,000, el ingreso 2 es igual a 12,000. 12,000, bien. Y luego le dan, si la cantidad demandada aumenta, cantidad 1. Cantidad 1. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la cantidad 1? Pues usted la logra ver ahí que la cantidad 1 es igual a 24 y la cantidad 2 es igual a 30. Entonces usted dice 30 menos 24 igual a 6. Bien, que sería esta parte. Y esta parte usted diría 30 más 24. Esta parte sería 30 más 24 igual a 54. Entre 2 igual a 27. Después viene usted, divide ese 6 entre 27, que es esto, y le va a dar esa cantidad, 0.2222. La parte del precio, dice, precio 2, ¿cuál es el precio? Perdón, ingreso. Acá es que estoy yo, es acá esta parte de arriba, esto era acá arriba. Perdón, esto era acá arriba. Ingreso 2, ¿cuál es el ingreso 2? Ya lo tenemos que es 12,000. Entonces usted dice 12,000 menos el ingreso 1, que es 10,000, le va a dar 2,000. Bien, si usted suma 12,000 más 10,000 y lo divide entre 2, le va a dar ¿cuánto? Esta parte de aquí, mire, 11,000. Bien, usted divide esos 2,000 entre 11,000 y le va a dar 0.1818. Para sacar el coeficiente, bien, usted divide este entre este y le va a dar 1.22. Le salió positivo. Si le da positivo, ya habíamos dicho que cuando es positivo se trata de bienes, ¿qué? Normales. Si le hubiera dado negativo, sería un bien inferior. Pasemos a ver ahora la segunda parte. La tercera parte, que sería la elasticidad cruzada. En la elasticidad cruzada, ¿qué sucede en la elasticidad cruzada? En la elasticidad cruzada, si a usted le sale positivo, se trata de bienes sustitutos. Si le sale negativo, pues se trata de bienes complementarios. La fórmula ya la vimos anteriormente. ¿Cuál va a ser el ejercicio ese? Calcule la elasticidad cruzada de la mantequilla respecto al precio de la margarina si se compran 8 libras de mantequilla. Entonces, cantidad 1 va a ser igual a 8 libras. Y el precio de la margarina, entonces, esto es, recuerde que esta mantequilla, ahora precio de margarina subió de 4, entonces sería la 1 a 4, y el precio de la margarina 2 sería 6.50. Esto ocasionó que ahora se compren 10 libras de ¿qué? De mantequilla. Entonces la cantidad 2 de mantequilla serían 10 libras. Entonces, si usted ve, ya de un principio usted sabe que el coeficiente va a salir como positivo. ¿Por qué? Porque la mantequilla y la margarina son sustitutos. Pero usted aplicando la fórmula dice 10, 10 menos 8, que es esto, le va a dar 2. Si usted suma 10 más 8, le va a dar 18. Entre 2 le va a dar 9. Luego divide 2 entre 9 y le va a dar 0.22. Para sacar el cambio porcentual en el precio, ¿qué hace? Resta precio 2, que es 6.5, menos 4, que es esto, y le va a dar 2.5. Luego viene usted y suma 6.5 más 4 y le va a dar 10.5. 10.5 lo divide entre 2, le va a dar 5.25. Luego divide 2.5 entre 5.25 y le va a dar 0.48. Divide 0.22 entre 0.48 y le va a dar 0.47. Ya le dio positivo, entonces usted sabe que es sustituto. Si usted se fija en este
Y en este no sacamos valor absoluto porque ya estaba positivo, ¿bien? Y para terminar, miremos el de la oferta. El de la oferta, pues, es casi lo mismo que el de la elasticidad precio y la demanda, ¿no? Por ejemplo, suponga que se da un incremento en el precio de 2.85 a 3.15. Entonces, quiere decir que precio 1 es 2.85 y precio 2 es 3.15. 85 acá y 3.15. Lo que aumenta la cantidad que los granjeros producen por galón de leche. Entonces, cantidad de leche 1 serían 9.000 galones y cantidad de leche 2 sería igual a 11.000 galones. Entonces vuelve a hacer todo lo que hicimos en la pasada. Cantidad 2 menos cantidad 1 entre 10 y lo multiplica por 100 y le va a dar 20%. Aquí también puede multiplicarlo por 100, ¿verdad? Y este también por 100. Todo, ¿verdad? Todos los que se calculan de esta manera, este también. Y este también lo multiplica por 100. Por 100, ¿bien? Le va a dar 20%. Luego el precio 2, 3.15 menos el precio 1, 2.85 entre 3. ¿De dónde salió este 3? Es la suma de 3.15 más 2.85 entre 2 y le va a dar 3. El resultado lo multiplica por 100 y le va a dar ese 10%. ¿Qué hace después? Divide ese 10% entre ¿qué? Ese 20% entre 10. Entonces, al dividir este 20 entre 10 le va a dar 2. 2 significa que un cambio de 1% en el precio hace que la cantidad ofertada aumente en 2%. En 2%. Bueno, perfecto. Hemos terminado este capítulo. Si hay preguntas, con gusto, ¿bien?